nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, continuamos nuestra explicación de la doctrina cristiana. Hoy vemos la lección 44, la penitencia. Me apoyo en el catecismo breve, catecismo católico, bíblico y apologético. Hoy hablamos del tema de los sacramentos, del sacramento santo, de la penitencia, de la confesión, del perdón de los pecados. Ustedes saben que dice San Pablo, sin efusión de sangre no hay remisión de pecados. El que peca, el que se aleja de Dios, el que desobedece al orden establecido por Dios, pecando gravemente contra uno de los 10 mandamientos, bien merece que le quiten la vida. Pero Dios no quiere quitar la vida a los hombres. Entonces, ¿qué hace? En el Antiguo Testamento teníamos los sacrificios de los animales, de los corderos, de ahí todos los sacrificios que se ofrecían en el templo de Jerusalén, por ejemplo. Pero el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo es el Hijo de Dios hecho hombre, Jesucristo. Jesucristo, Hijo de Dios hecho hombre, dio su vida en la cruz para expiar nuestros pecados y merecernos el perdón, la salvación. Ahora, ¿cómo esta salvación de Cristo llega a nuestras almas? Bien, mediante los santos sacramentos en la iglesia que Él fundó y encargó de comunicar esta salvación. Dijo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré no dijo mis, dijo mi iglesia. San Mateo 16, 18. Y dijo también los apóstoles, a quien consagró sacerdotes y los investió de sus poderes, dijo a los apóstoles, quien ustedes escucha, me escucha, quien ustedes rechaza, me rechaza. Y los apóstoles dejaron lugartenientes, que son los obispos y los presbíteros y sacerdotes. Entonces, en la iglesia hay 7 canales, 7 tuberías, podemos decir, que transmiten la salvación de Cristo. El primero es el santo bautismo, para borrar el pecado original en los niños, pecado original y personal en los adultos, hacernos hijos de Dios, darnos derecho al cielo y hacernos herederos de la dignidad divina del paraíso. Pero un niño que nace, es el bautismo, nacer, tiene que crecer, ser adulto, fuerte, es la confirmación. Después tiene que alimentarse para no morir, alimentarse, bien, la Eucaristía, la Santa Comunión. Cristo dijo, el que come mi cuerpo, bebe mi sangre, tiene la vida eterna. Y después, si uno está manchado, está herido, está matado espiritualmente hablando, podemos decir, hay otro sacramento de resurrección espiritual, que es la penitencia o el perdón de los pecados. Entonces ahora vamos a ver esta lección 44, lo que dice. Jesucristo vino por los pecadores y no por los justos. Jesús es Dios y Salvador nuestro. Él dio su vida, siendo hombre, murió en la cruz por nosotros. El perdón merecido llega hasta nosotros mediante los santos sacramentos, como 7 canales y 7 tuberías que transmiten esta salvación. ¿Y por qué Cristo actúa sobre nuestras almas? Mediante cosas sensibles, que llamamos sacramentos, signos sagrados, y porque somos seres sensibles, somos compuestos de alma y cuerpo. Por lo tanto, todo lo que nuestra inteligencia capta, viene por los sentidos. Necesitamos ver, oír, tocar, etc. Entonces, por eso comunica la salvación mediante cosas sensibles que podemos oír o tocar. Por ejemplo, como el agua lava, así el bautismo lava. Como el pan, la tortilla alimenta, así la comunión alimenta espiritualmente, alimenta bien el perdón de los pecados. Y bien, cuando uno hizo pecados graves, se separó de Dios, y bien Dios en su misericordia, perdona los pecados mediante el sacerdote. Entonces, cuando uno escucha al sacerdote que le dice, yo te absuelvo de tus pecados, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces lo dice, uno oye la voz del sacerdote. Un día un pastor enfermo llamó al sacerdote, el sacerdote fue a verlo y dijo, Padre, voy a morir, quiero confesar mis pecados, recibir el perdón de Dios. Entonces el padre dijo, oye pastor, usted hace años enseña a la gente de confesar directamente con Dios. ¿Por qué no lo hace con Dios directamente, como usted enseñó tantas veces? Y el pastor dijo, sí, pero yo lo hice muchas veces. Yo dije, Señor, perdóname, pero nunca escuché la voz de Dios que se perdona. La de nosotros sí la oigo.
Y tiene razón este pastor. ¿Por qué? Porque Dios nos hizo seres humanos sensibles, puso orden. Entonces dio este poder divino a los sacerdotes de perdonar los pecados. En efecto, el día de la resurrección, Cristo aparece a los apóstoles que les dice, sopla sobre ellos diciendo, recibe el Espíritu Santo. A quienes perdonan los pecados quedan perdonados y a quienes tienen quedan retenidos. Es Cristo que dice esto. Entonces cuando los protestantes dicen, solo Dios perdona los pecados, ¿lo sabemos, señores? ¿No han esperado ustedes 16 siglos después que vinieron para decirnos esto? Lo sabemos. De hecho, los fariseos también lo decían. Es verdad, solo Dios puede perdonar los pecados. Pero si Dios da el poder de perdonar los pecados a la iglesia, a sus ministros, ¿cuál es tu problema? ¿Quién nos ha creado? Dios. Y mediante nuestros padres, Dios da la vida. Pero, ¿cómo llega la vida? Mediante nuestros padres. Que se es fácil decir Dios dio, pero Dios puso un orden. ¿Acaso alguien puede prohibir a Dios de dar autoridad, poder a sus ministros para los pecados? No. De hecho, ¿qué son los sacramentos? En lo concreto, los sacramentos son acciones de Dios mediante cosas sensibles que puso a nuestro alcance porque somos seres sensibles. Entonces, es algo lógico. ¿Quién programó padre y madre para dar vida? ¿Dios? ¿Dios? ¿Dios programó? Dios programó y comunican vida. Lo mismo Dios, bien, dio poder a sus apóstoles el día de la resurrección, diciéndoles, reciben el Espíritu Santo a quienes perdonan los pecados, quienes perdonados, y quienes tienen que retenidos. Entonces Dios da su salvación, su perdón, su gracia, mediante los santos sacramentos. El pecado, el desorden nos abruma, fastidia, nos quita la paz, la tranquilidad, nos hace desdichados. Es verdad. Cristo nos dice, vengan a mí todos los que están fatigados o cargados, y yo los aliviaré. En San Mateo 11:28. Ahora, como Cristo dejó el bautismo como signo y medio de salvación y santificación, dejó también la confesión, el perdón de los pecados, como medio de purificación del pecado cometido después del bautismo. ¿Qué dijo a los apóstoles el día de la resurrección? Reciben el Espíritu Santo. A quienes perdonan los pecados quedan perdonados. Y a quienes tienen quedan retenidos. Cristo lo dijo. ¿Sí? ¿Acaso Cristo puede fallar? No, Dios no miente ni falla. Es Dios. Por lo tanto, dio ese poder. Y de hecho, en verdad, es Cristo que mediante, por la boca del sacerdote, dice, te perdono. Como por la boca del sacerdote, dice, yo te bautizo. Como por la boca del sacerdote, consagra el pan y viene su cuerpo y sangre. Es Cristo que actúa en los sacramentos. Bien, ahora veamos nuestro catecismo, pregunta 239. 239, vamos con pregunta, respuesta y explicación. ¿Qué es la penitencia, o sea, la confesión? La penitencia es el sacramento instituido por nuestro Señor Jesucristo para perdonar los pecados cometidos después del bautismo. Entonces, cuando uno, después del bautismo, peca, hay dos tipos de pecado. Pecado que separa de Dios, que pecado mortal, y pecado que no separa de Dios, pecado venial, pero que nos debilita, que nos mancha. Una mentiría, un pequeño robo insignificante, una flojera, un pequeño enojo, esos son pecados veniales. Nos manchan, pero no nos separan de Dios. Pero hay pecados que separan de Dios, por ejemplo, fornicación, adulterio, homosexualismo, borrachera, droga, consultar brujos, hechiceros, aborto, escándalo, robo grande, más de un día de trabajo, etcétera, etcétera. Estos son pecados mortales. Entonces, el pecado mortal destruye la gracia y la santidad del alma, destruye el amor divino y la caridad, rechaza el Espíritu Santo y nos cierra la puerta del cielo. Ahora, cuando uno hizo pecados de este tipo, bien, tiene que presentarse al Señor mediante su ministro Padre. Bien, me duele haber ofendido a Dios, estos son mis pecados. Bien, el sacerdote, en nombre de Cristo, después de haber escuchado los pecados de la persona y darle consejos para que no vuelva a caer, le dice, yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, vete en paz. En este momento hay una resurrección de la persona. Por ejemplo, cuando la luz eléctrica se va, bueno, la lámpara está ahí, pero no hay luz. Estamos a tinieblas. Cuando llega, hay iluminación. Lo mismo, cuando uno peca gravemente, la luz de Dios se va de nuestra alma queda sucia, horrible, fea,
Y cuando uno se confiesa, bien, la luz regresa, la confesión borra el pecado, limpia el alma, expulsa el demonio, abre la puerta del cielo, cielo del infierno, nos hace hijos de Dios. Ahora, ¿dónde está en la Biblia este doble perdón de los pecados? Ya lo dije, repito. Bien, Jesucristo dijo a los apóstoles que eran sacerdotes desde el jueves santo. ¿Qué les dijo el día de la resurrección? Reciben el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados, les serán perdonados, y a quienes los retuviereis, les serán retenidos. Capítulo 20 de San Juan, versículo 21-23. Este poder, los apóstoles lo comunicaron a la iglesia, y la iglesia la comunica a cada sacerdote el día de su ordenación. Los protestantes no tienen ese poder por no tener sucesión apostólica y sacerdocio. El sacerdote da la absolución, es decir, el perdón de los pecados, en nombre y por la autoridad de Jesucristo, y no por la suya propia y humana. Ustedes escuchan gente que dice, yo me confieso directamente con Dios, no con un pecador como yo. Sí, hijito, pero espere, haga lo que Dios dice. ¿Qué dijo Dios? Recibe el Espíritu Santo de Dios. ¿A quiénes los pecados quedan perdonados? Es por el Espíritu Santo que perdona, no por autoridad propia. No es un hombre que te perdona, es el ministro de Dios que te perdona, en nombre del Señor, por la autoridad del Señor. Es diferente. Por ejemplo, yo estoy enfermo, visito a un doctor, tiene SIDA, lepra, COVID, juntos. Bien, ok, puede recetarme, sí, puede inyectarme, sí, y yo sano y él muere. Aunque el sacerdote sea un pecador, es Dios que perdona por su boca, no es él, como ser humano. Entonces, decir que se convierte con Dios, pero es desobedecer lo que Dios dijo. Reciban al Espíritu Santo, dijo Dios a los apóstoles, a quienes los pecados queden perdonados y a quienes tienen que ser retenidos. Es muy claro. Es muy claro y muy provechoso. Como dije hace rato, el pastor quiere confesarse. ¿Y por qué? Y porque dice, no oigo la voz de Dios. Es verdad. Dios dejó un orden, no va a cambiar su orden. Reciben el Espíritu Santo, a quienes los pecados queden perdonados, a quienes tienen que quedar retenidos. Entonces, el sacerdote, dije, da la absolución de los pecados en nombre y por la autoridad de Jesucristo y no por la suya humana. Además, el sacerdote está obligado al silencio perpetuo absoluto bajo pena gravísima de pecado mortal que va al infierno y excomunión. Lo que sabe el sacerdote por la confesión es de ciencia divina y no humana. Como hombre, no sabe nada de lo que escuchó en la confesión. Por ejemplo, viene, no sé, un jefe de banda, de mafia, de criminal, de primera, a confesarse. 3 horas confiesa lo que nunca vino, pero supongamos. Cuento la historia. Vino, se confesó. Padre, yo mandé matar 50 personas. Y bien, entonces dará $200,000 a cada familia. Ok, lo haré. Padre, yo robé tal cosa. Tiene que devolver. Ok, yo pongo las condiciones. Lo ve arrepentido, doy la absolución de sus pecados. Y bien queda perdonado. Claro, tiene que reparar. Ahora la policía llega. Padre, hemos sabido que hay un... Señor, yo no sé nada como hombre. Busquen, por favor, yo no soy agente de la policía. Y yo puse la condición, sacerdotales, de reparación. Y también le aconsejo de entregarse a la policía, sí. Pero yo no soy agente de la policía. Lo que sé como sacerdote es de ciencia divina, en lo que yo no sé nada, como hombre. El alma es como una camisa mugrosa, se lava, seca, se plancha. La mujer se fue, punto. Eso no sabe nada. Y además el alma ya no es la misma, porque está purificada, santificada. Entonces, lo que sabe el sacerdote en la confesión es de ciencia divina y no humana, nunca jamás puede decir nada de lo que escuchó. Ahora, esto de querer confesarse con Dios no es bíblico, porque Dios mismo dio a los sacerdotes el poder de perdonar los pecados en su nombre por el Espíritu Santo. Capítulo 20 de San Juan 21-23 y San Mateo 16-18. Como Jesucristo dejó el bautismo para purificar, así dejó la penitencia para librar y purificar de los pecados hechos después del bautismo. Esto es muy lógico y digno de la sabiduría de Dios. Cristo sabía que íbamos a pecar, por esa razón nos dejó este sacramento de misericordia para salvarnos. Ahora, supongamos una persona, está al borde de la muerte, quiere confesarse, de todo corazón pide perdón al Señor, se arrepiente y no hay sacerdote. Pero de todo corazón se arrepiente y quiere confesarse, ¿sí? ¿Será perdonado? Sí. ¿Por qué? Porque quiere hacer lo que Dios quiere, confesarse, pero no encuentra el sacerdote. Y él llora sus pecados de su corazón, sí está perdonado. Ahora, si muere, se salva. Si no muere, ve al sacerdote, Padre, por favor, quiero que escuchen mi confesión. Pero los que quieren confesarse con Dios, eso no vale. Así que casi de sencillo.